Buenas noches, hermanos. Continuamos con el estudio bíblico, con el tema que hemos titulado Los enemigos de la palabra de Dios. Hemos basado nuestro estudio en la parábola que es conocida como la parábola del sembrador, que aparece en los textos del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos del 3 al 9, Marcos 4, versos del 3 al 7, Lucas 8, versos del 4 al 8, y la explicación dada por el mismo Señor Jesús en Mateo 13, versos del 18 al 23, Marcos 4, versos del 13 al 20, y Lucas 8, versos del 11 al 15. Vemos que existen tres escenarios junto al camino, en pedregales y entre espinos. Los primeros dos ya los hemos analizado. El día de hoy nos vamos a centrar en la parte que cayó entre espinos. En Mateo capítulo 13, verso 7, dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. En Marcos capítulo 4, verso 7, que habla de lo mismo, dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Si se dan cuenta, aquí agrega que crecieron y la ahogaron. Y en Lucas 8, verso 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Aquí da otro detalle, y es que los espinos nacieron juntamente con la semilla, ¿verdad? Este cuadro que hemos estado viendo en otras ocasiones, les decía que la parte que cayó entre espinos, dice que los espinos crecieron, y la otra parte dice que nacieron juntamente y finalmente la ahogaron. Habíamos hablado de que lo primero era el lugar, lo otro eran las circunstancias que se daban en la tierra, y lo tercero era que la consecuencia que había sufrido por esto. Entonces vemos que lo primero, en el primer tema habíamos hablado de que era junto al camino. Junto al camino, les decía yo que como pasa un camino, pasa gente, pasan animales en aquella época, la tierra tiende a compactarse y entonces la semilla no logra penetrar en la tierra. Entre pedregales, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, la semilla sí logra penetrar, pero dice que tiene poca profundidad. Y ahora nos damos cuenta que en este caso cae junto con los espinos, y los espinos nacieron juntamente con la semilla. Déjeme decirle, los espinos es una planta que es una planta competitiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una siembra de algo y cae entre espinos, o hay espinos alrededor de esa siembra, los espinos luchan por obtener los nutrientes y el agua, y dejar a la planta, que es la que nosotros estamos sembrando, sin esos elementos, sin el agua y sin los nutrientes. Ahora, ¿por qué hay espinos? No sé si usted se ha puesto a pensar, ¿por qué existen los espinos? Si vamos a Génesis, el origen de los espinos, se da cuenta usted que Dios, cuando creó las plantas, creó los árboles, no creó espinas. En Génesis capítulo 3, verso 17 dice, y al hombre le dijo, Dios le está hablando al hombre después de que ya habían comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos
y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hace algunos años, los hermanos que tienen más recorrido, se recordarán que había una canción que decía que él era una persona que no le gustaba el trabajar porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Esto, la verdad, no es cierto. El trabajo, Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrase. Y había un trabajo que tenía que hacer, pero no tenía dificultad ese trabajo. Pero a consecuencia del pecado del hombre, la tierra fue maldecida. Y como la maldición que Dios le dio a la tierra hizo o provocó que el hombre a partir de ahí comiera con dolor, dice la escritura. ¿Qué se refiere? Aquí va a ser algo difícil porque la verdad comer no en ningún momento pues causa dolor, sino el poder colectar esa comida, el poder llevarla a la casa, eso es lo que empezó a ocasionar. Y entonces les dice, espinos y cardos te producirá. Y más adelante dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Qué habla entonces de los espinos y los cardos? Que le están produciendo al hombre un exceso en el trabajo, un cansancio, un mayor esfuerzo que tiene que realizar para poder tener su pan, su consumo diario, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a analizar lo que dice el Señor, que es los que cayeron entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, en Mateo 13:22 dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Aquí hay varias palabras que vamos a analizar más adelante. En Marcos capítulo 4 versos 18 y 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Note que aquí agrega que ya antes dice que es el afán y ahora dice que son los afanes. Dice también que antes decía, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, ahora dice, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Agrega también que hay codicias de otras cosas. Ahora vamos a Lucas en el capítulo 8, verso 14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose. Aquí hay otro elemento. En los anteriores dice que oyen, pero aquí dice que oyen y se van. Y cuando se van son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Continuando con el cuadrito donde hablábamos de la interpretación, el mensaje sigue siendo la palabra de Dios. El receptor, en este caso ahora es, el problema del receptor es que tiene afán o afanes, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida. El agente externo en este caso dice que es este siglo. Y ahí entre paréntesis yo puse la corriente de este mundo. Ahí vamos a platicar de esto. Y el resultado es que ahoga la palabra y la hace infructuosa o no lleva fruto. Entonces, vamos a hablar qué es afán y qué son los afanes. Afán, una definición de afán dice que es un deseo intenso que mueve
a hacer una cosa. En el diccionario de la Real Academia Española, y enfatizo que utilizo el diccionario de la Real Academia Española porque ellos tratan de hablar con sus palabras para que nosotros entendamos un concepto, ¿verdad? Dice que es el deseo intenso o la aspiración de algo, ¿verdad? Y hay otra definición que es sacada del diccionario enciclopédico Larousse, donde dice que afán es un trabajo excesivo, solícito y congojoso. Vamos a analizar estas palabras, pero yo quiero que vayan notando, a mí me gustó mucho esta definición porque amplía lo que ya habíamos hablado referente al trabajo. Dice que es un trabajo excesivo. Se da cuenta que el trabajo ya existía en el huerto del Edén, pero no era un trabajo excesivo, era un trabajo normal, pero por el pecado del hombre, entonces vino la maldición de la tierra sobre la tierra y empezó la tierra a producir espinos. Entonces ahora dice que es un trabajo excesivo. Excesivo es que se pasa de un límite normal. Solícito es que es inmediato. Algo solícito es algo que se tiene que hacer rápido. Y congojoso. Congoja dice que es angustia o sensación física de agobio. Ahora, ¿qué es agobio? Agobio es la sensación de inquietud provocada por un problema o dificultad que cuesta mucho superar. Afán en el idioma griego, porque como usted sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces la palabra que utilizaron para decir afán es la palabra merimnao. Merimnao, traducido según el diccionario de la concordancia Strong, que ahí aparece el número que es el 3309, significa afán, procurar, interesar, pero aquí viene una palabra, dos palabras muy importantes: distraer y dividir. Entonces, se recuerda que yo le dije que una de las características de los espinos es que son competitivos con la planta que se está sembrando. Por eso aquí está dividir, está tratando de consumir ese recurso que era solo para la planta y él lo está extrayendo. Vamos a continuar con el tema de que dice el afán o los afanes de este siglo. ¿Por qué dice de este siglo? La palabra siglo, que se tradujo siglo en español, es la palabra griega aion y significa siglo, edad, era, corriente de este mundo. Eso es lo que dice el diccionario de Strong, que significa la palabra aion. Nosotros normalmente conocemos el siglo como un periodo de tiempo de 100 años, ¿verdad? Entonces ahorita estamos en el siglo XXI. Quiere decir que han pasado 2100 años, ¿verdad? O estamos para llegar al año 2100, estamos empezando el siglo XXI. Entonces un siglo para nosotros es un periodo de 100 años. Pero en ese tiempo significaba una era. Pero más importante es que significaba la corriente de este mundo. Hoy usted se puede dar cuenta que hay una diferencia entre el siglo XXI que estamos viviendo y el siglo XX. Las personas que, como yo, nacieron en el siglo XX han notado ese cambio. Por ejemplo, nosotros antes no teníamos tan desarrolladas las comunicaciones. Esto que ahora estamos viendo nosotros, que yo estando como a 20 kilómetros de distancia de ustedes me pueden oír casi que al instante, ¿verdad? Yo sé que tenemos un
retraso ahí de como 30 segundos en lo que llega la transmisión, pero es casi instantáneo. Eso quiere decir que este siglo tiene una corriente muy diferente al siglo anterior. Antes usted ni soñaba con que le fueran a dejar su comida a la puerta de la casa, y ahora le traen la comida a la puerta de la casa. Por supuesto hay que pagarla, pero antes usted no imaginaba que podía hacer una transacción bancaria a través de una computadora. De hecho, las computadoras en el siglo XX eran unos grandes aparatos que ocupaban casi una habitación. Yo recuerdo que cuando yo estaba por decidir qué iba a estudiar, un tío me estaba aconsejando y me dice, mira, no vayas a estudiar ingeniería en sistemas, porque los sistemas solo es para que trabajes en computadoras. ¿Cuándo va a haber una computadora en una casa? Solo las empresas grandes van a tener una computadora. En ese tiempo la empresa eléctrica tenía una gran computadora y todo el proceso se llevaba a cabo sobre unas tarjetas perforadas. Entonces él me decía, ¿cuándo va a ser el día que alguien tenga una computadora en la casa? Lamentablemente él ya murió para ir a decirle, mira, ya llegó el día, porque cambió el siglo, la corriente del mundo cambió. También ha cambiado la forma de pensar de las personas. Si ustedes le preguntan a personas de una edad ya muy avanzada, ellos tienen otra manera de pensar muy diferente a la de nosotros. Por ejemplo, las relaciones personales antes se daban que se juntaban las personas en un kiosco, en el parque, y ahí platicaban. De hecho, no sé si usted alguna vez escuchó que a este kiosco que estaba ahí en el Parque Centenario, en la zona 1, le decían el peladero, porque ahí era donde la gente llegaba y se juntaba y platicaban y discutían temas y hablaban de política y hablaban de sus vecinos. Pero hoy en día tenemos redes sociales. Las generaciones más recientes, sobre todo los que ya nacieron en el siglo XXI, ellos lo utilizan para todo. Toman fotos de qué están comiendo, toman fotos de si se sienten tristes, su estado de ánimo, que si cómo están sus relaciones sentimentales, si están en una relación con una persona, o publican de todo, ¿verdad? Entonces la mentalidad de este siglo ha cambiado. Entonces este siglo tiene ciertas características y vamos a ver qué características tiene este siglo, porque dice que son los afanes de este siglo. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Conformar, quiero explicar esto porque nosotros entendemos la palabra conformar, o al menos yo así la había entendido durante un tiempo, que era como aceptar. Pero aquí conformar significa agarrar la forma de. Entonces Pablo en Romanos, a los romanos les está diciendo, no se amolden a la forma de ser de este siglo. Y viene y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el cristiano está llamado a no correr en el mismo desenfreno en que va la gente en este siglo, en esta corriente del mundo, ¿verdad? Habla del engaño. ¿Qué es engaño? Engaño es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Engaño también, según el diccionario, dice que es seducir a alguien con halagos y mentiras. O sea, cuando alguien le viene a decir
cosas bonitas, pero tiene otra intención, eso es un halago, ¿verdad? Y es una mentira. Entonces con eso están tratando de seducirlo. Ahora, el engaño dice de la riqueza. ¿Qué es riqueza? Es la abundancia de recursos materiales o inmateriales. Riqueza es tener muchos recursos al alcance. Generalmente nosotros pensamos que la riqueza es tener dinero. Pero usted ha escuchado que, por ejemplo, le voy a hablar de algo que es una riqueza inmaterial. Dice que tenemos un idioma muy rico en términos o en palabras. Una misma cosa, un mismo concepto lo podemos decir de muchas formas. Entonces, tenemos muchas palabras, muchos recursos para decir una cosa, ¿verdad? Para darnos a entender. Eso significa riqueza. Por supuesto, riqueza de cosas, de recursos materiales. Por ejemplo, que usted tenga una gran extensión de tierra para su disposición, que usted tenga y abra la alacena de su casa y lo tenga lleno de frijol, de arroz, de maseca, de todo lo que usted necesita. Eso es abundancia de recursos. Eso es riqueza. Pero llama la atención porque el engaño de las riquezas. Vamos a ver qué pasa con el engaño de las riquezas. En primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí empieza el engaño de las riquezas. Dice, manda que no sean altivos. A los ricos de este siglo, vuelve a usar la palabra siglo, manda que no sean altivos. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? En primer lugar, que la gente cree que porque tiene abundancia de ciertas cosas, pensemos en el caso del dinero, son superiores a los demás. Eso es ser altivo, sentirse por encima de los demás. Entonces el engaño de las riquezas es que a usted le hace creer que entre más tiene, usted es superior a todos los demás. Que usted debe ser tratado de manera diferente porque usted está por encima de los demás. Hay personas que creen que porque tienen dinero pueden comprar voluntades, pueden comprar a la gente. Dice, lo otro que le dice, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Ese es el otro engaño de las riquezas. Que las riquezas, hoy puede usted tener abundancia de algo y mañana eso puede perder todo su valor. No sé si usted se ha dado cuenta, pero han estado sacando en las noticias cómo viene para abajo el precio del petróleo y el precio de la gasolina. Ahorita, según he estado oyendo, anda como por 17, 18 quetzales la gasolina súper. Y yo recuerdo que hace unos años llegó a estar casi a 35 quetzales el galón de gasolina. Entonces, ante una emergencia como esta, vemos que alguien que tal vez tenía mucho combustible acumulado y que esperaba tener una ganancia alta, hoy se vienen abajo los precios y esta persona puede resultar hasta quebrando y fracasando en su negocio porque las riquezas son inciertas. La gente pone su esperanza en las riquezas. Fíjese que otra de las cosas, otro engaño, ¿verdad?, que ocurre, que no quiero decir que no debe ser usted previsor, pero hay personas que pasan trabajando muchos años para ahorrar para su vejez.
Y nosotros hemos visto casos aquí en Guatemala donde la gente ha depositado todo su dinero en un banco y al día siguiente le avisan que ese banco quebró y se quedó sin nada. Yo conozco el caso de una persona que él trabajó, se jubiló lo indemnizaron en el trabajo y su indemnización la metió en un banco. Vino otro banco y le ofreció mayores intereses y él dijo, pues aquí es mi oportunidad de obtener más dinero. Lo pasó a ese nuevo banco y ese banco quebró y se desapareció de aquí del sistema bancario. Y esa persona es de las personas que pasaron días durmiendo en la puerta del banco para ver si les iban a devolver algo y realmente nunca le devolvieron nada. Eso es lo incierto de la riqueza y es el problema de poner la esperanza en las riquezas. Porque si usted pone su esperanza en las riquezas, de un día a otro se pueden acabar. Leemos en Deuteronomio 8, 17 y 18. Dice el Señor que cuando lleguen a la tierra prometida, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ese es otro de los engaños de la riqueza. Le hace creer que es autosuficiente e incluso que ni necesita de Dios. Por eso es que el Señor dijo que cuán difícil era para los ricos entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? No porque el tener dinero sea un impedimento, sino que el problema está cuando han caído en este engaño, creyendo que es su poder y es su fuerza, la fuerza de su mano, la que le ha traído la riqueza. Se le olvida que es Dios quien le concede. Y aquí dice en el versículo, la segunda parte, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El problema no es tener las riquezas, sino el problema es que usted crea que es por su fuerza, por su astucia, por su habilidad. Algunas personas dicen, es que mire, yo negocio que abro, trato que cierro y mire, yo estoy bien. Yo la verdad no necesito estar metido en la iglesia porque yo estoy bien. Porque se ha olvidado de Dios. Se le olvida que es Dios quien le ha dado la habilidad para hacer las riquezas. Entonces, el problema vamos viendo que no es el tener riquezas, es caer en estos engaños. Primero, volverse altivo. Segundo, poner la esperanza en las riquezas. Tercero, es creer que es su poder o la fuerza de su mano la que le ha traído riquezas y no es Dios. En el Salmo 39, verso 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Mire la palabra nuevamente, afán, habíamos hablado del afán. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ese es otro problema. Mire, las personas se empeñan en acumular riquezas, compran cosas de lujo y no las usan porque caen en esa trampa. Ese es otro de los engaños de la riqueza, que creen que entre más junte y más junte, como que va a ser más rico y eso va a producirle algo, y no se da cuenta que él está amontonando y otro es quien la va a recoger. Es otra persona quien para disfrutando de esa riqueza, ¿verdad? Hay personas que nunca se compraron un pastel para disfrutárselo porque tenían el afán de amontonar las riquezas, y el día que se muere vienen los herederos, se lo reparten y se lo gastan como ellos quieren, y de repente no son ni siquiera los hijos. Hay quienes han heredado a los sirvientes, hay quienes
queda para el Estado la riqueza que ellos han amontonado, porque no hay herederos. Hay personas que nunca disfrutaron lo que tenían porque cayeron en el engaño de amontonar las riquezas. Entonces, ese es el engaño de las riquezas. En Proverbios 23, verso 5 dice: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Lo mismo que le acabo de contar de las personas que amontonan o que depositan todo su dinero en una institución bancaria y de la noche a la mañana se pierde. Compran acciones de alguna empresa y de la noche a la mañana quiebra esa empresa y todas sus acciones se perdieron. A eso se refiere que se van a hacer alas como de águila. Cuando el águila vuela, se levanta, se eleva, que se pierde de vista. A eso se refiere con que las riquezas se van a hacer alas como de águila. Ya las va a perder de vista y no las va a disfrutar. Santiago capítulo 5 versos del 1 al 6 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El otro engaño de la riqueza es sentirse superior. Pero como él se siente superior, se aprovecha del que no tiene. Aquí dice que por engaño no les ha sido pagado su salario, su jornal a los obreros. Hay cuantas personas que acumulan riquezas. Ellos sí se dan sus deleites, sus gustos, pero al empleado lo tienen engañado o lo tienen con un salario mínimo y lo están explotando y lo están haciendo trabajar más horas de las que están establecidas en la ley. No le da todas sus prestaciones, o le paga atrasado, o ya no le paga, ¿verdad? Y dice aquí incluso que le han dado muerte al justo y él no le hace resistencia. Entonces el otro engaño es que las riquezas, en lugar de hacerlo una persona agradecida y una persona que comparta con los demás, le sirve para su propia destrucción, porque aquí se ha vuelto una persona injusta, se ha vuelto una persona hundida en sus deleites y ha sido disoluto. Dice, disoluto es una persona que se da a los placeres de la vida, ¿verdad? Y entonces, en lugar de beneficiarle esas riquezas, le están trayendo, por eso dice la palabra, aullad por las miserias que os vendrán. En lugar de ser una bendición la riqueza, vino a ser una piedra de tropiezo para esta persona, ¿verdad? Entonces, este es el otro engaño de las riquezas. Ahora, había otra frase que hablaba y eran las codicias. ¿Qué es codicia? Dice que es un afán excesivo de riquezas. Esa persona, ya lo vimos, que esa persona que quiere acumular, que quiere amontonar, que yo le decía a personas que a veces ni disfrutan de lo que tienen porque quieren más y más. Y ese es otro de los engaños de las riquezas, que creen que ellos están completos entre más tengan. Y entonces nunca
están satisfechos porque lo que tienen siempre les parece poco. Entonces, ese es un afán excesivo de riquezas. En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 15, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. La codicia lleva a las personas a hacer cosas malas. En Judas capítulo 1, verso 11 dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Vemos aquí Balaam lo ponen 2 veces de ejemplo, y realmente hay 3 veces, una tercera vez aparece en Apocalipsis, solo que aquí primero dice que era el camino de Balaam, que es amar el premio de la maldad. Luego ya se convirtió en un error, y dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Lucro es querer hacer negocio con algo, y en este caso está hablando de muchas personas que hoy en día nosotros conocemos que lucran con la fe, que a través de la fe de los otros quieren enriquecerse. Entonces eso es codicia, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 6 verso 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, aquí está hablando de personas de la fe. Y el problema es la codicia. Codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjese que hay personas, y lo hemos platicado, personas que cuando no tienen un trabajo, cuando sus ingresos son escasos, están presentes en los servicios, están en los ayunos, están en las reuniones de oración, pidiéndole a Dios. Pero de repente viene y le sale un buen trabajo, y con ese trabajo obtienen muchos ingresos, y creen ellos que su esperanza está en esas riquezas, en amontonar, de tal manera que no pueden ya ni asistir a la iglesia porque tienen que trabajar. Entonces ese es el problema, es la codicia, el amor al dinero. Entonces dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Note que no es el dinero. El dinero puede ser de bendición para usted. El dinero, si usted lo utiliza correctamente, es una bendición que viene de parte de Dios para su vida. Pero si usted ama al dinero, entonces ahí eso le da origen a todos los males. Es la raíz de todos los males. Fíjese que hay una frase que realmente está en discusión quién fue el que se la inventó. Algunos opinan que fue Maquiavelo, que era un italiano, pero para que usted sepa, del nombre de Maquiavelo es de donde hoy sacan y dice, mire, esa es una escena maquiavélica, esa es una idea maquiavélica. Bueno, pues Maquiavelo lo que pensaba era que si el fin de las cosas era algo lícito, los medios se convertían en algo lícito. Hoy en día escuchamos esa frase como el fin justifica los medios. Y entonces las personas creen que porque es que yo lo quiero para algo bueno, no importa lo que yo haga con tal de obtenerlo. Y ese es el problema de la codicia, que las personas llegan a cometer injusticias, llegan a hacer maldades, llegan a hacer cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, porque aman el dinero. Y el Señor lo dijo, ¿verdad? No se puede servir a dos señores, porque van a amar a uno
y van a menospreciar al otro. Así que no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque van a menospreciar a uno, ¿verdad? Y generalmente estas personas que en el engaño de las riquezas paran amando a las riquezas y menospreciando a Dios. Menospreciar, ¿qué quiere decir? Darle menor precio. Tiene más precio la riqueza para ellos que Dios. Yo conocí a una persona que él quería que yo trabajara el día domingo con él. Y yo le dije que no, que domingos yo no podía trabajar, que si quería, yo llegaba el lunes a trabajar o podía trabajar el sábado. Pero él quería que yo estuviera el día domingo ahí. Yo le dije, no, no puedo. Y entonces él me decía, mire, es que Dios está en todos lugares. Y entonces usted ahí en su trabajo puede estar adorando a Dios. ¿De qué le sirve ir a meterse a la iglesia, verdad? Sin embargo, esta persona, si la vemos el día de hoy, tiene un hogar destruido, tiene problemas financieros, tiene problemas de salud, sigue trabajando de día y noche, de lunes a domingo, y no logra salir de sus deudas, no logra salir de esa situación. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, hay otro elemento más que el Señor lo relaciona con los espinos, y son los placeres. La palabra griega que se traduce como placer al español es la palabra hedoni. Esa palabra significa deleite, pasión y placer. Ahora, la traducción de eso es: placer es el goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno. Hoy en día existe una corriente filosófica que se denomina hedonismo. Viene de esta misma palabra edome o hedome, ahí viene hedonismo. Acuérdese que en otros idiomas la H suena como que fuera una J, ¿verdad? Entonces sería hedonismo, ¿verdad? Porque la palabra griega es hedome. Y dice que es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Estas son las personas que le dicen a usted: mire, yo creo que vine a esta vida para disfrutar. Yo creo que Dios quiere que yo sea feliz. Las cosas que Dios espera es que nosotros seamos felices en esta tierra. Yo encontré una frase de una persona en el Facebook y decía: hay que hacer lo que te hace feliz sin importar lo que piense la gente. Al fin del día será tu vida y tu historia. Y lo jalé para que usted vea cómo piensan las personas del día de hoy. Le decía que esa es la corriente de este siglo. Eso lo subió una persona en el Facebook y lo puso en su estado, ¿verdad? Y dice: hay que hacer lo que te hace feliz. Pero ese es el error, ¿verdad? Porque dice que establece la satisfacción como el fin superior o fundamento de la vida. Pero realmente usted no tiene que hacer lo que le hace feliz, porque entonces ahí nosotros no podríamos decir nada en el caso de un asesino en serie. ¿Por qué le diría a usted: pero fíjese que a mí matar personas me hace feliz? Viera cuánto placer me causa cortarles el cuello, dispararles, torturarlos. Entonces, eso es lo que a mí me hace feliz. Y no me importa lo que piense la gente, porque al final del día esta es mi vida. Y hay otra frase que usted debe haber escuchado alguna vez. La gente suele decir: mire, viva su vida y deje que los demás sean felices. Eso es hedonismo.
¿Por qué? Porque consideran que el ser feliz o la satisfacción es lo máximo. Pero usted, como creyente, tiene que aprender a disfrutar de la palabra de Dios, a disfrutar de la presencia de Dios y a disfrutar de hacer lo que es justo. No es lo feliz que usted se sienta, sino es lo correcto que usted hizo, lo que le debe de hacer feliz. Y ese es el objetivo de Dios, que usted sea una persona justa y que esa justicia traiga satisfacción a su vida. Pero si estamos pensando en que nosotros, el objetivo de nuestra vida es ser felices, vamos a caer en este lazo que son los placeres de esta vida. Fíjese que yo me metí a hacer una especie de encuesta a ver qué consideraba la gente como placer de la vida. ¿Qué son los placeres de la vida? Y aquí les voy a poner un listadito. Entre las respuestas están dormir, comer, reír, comprar, ganar, descubrir, gastar, conversar, conocer, el sexo, jugar, viajar, descansar, pasear, oír música, bailar, besar, beber, independizarse, dominar, tener dinero, recordar, bañarse e ir al baño, o sea, al sanitario, ¿verdad? La gente en esa media encuestita que yo hice ahí consultando a algunas personas por ahí, por el internet, esto es lo que ellos dijeron, que eran los placeres de esta vida. Se da cuenta que ninguno dijo la comunión con Dios, ninguno dijo estar en la presencia de Dios, nadie dijo, mire, hacer bien al prójimo, nadie dijo hacer lo justo. Pensaron en comprar, y ese es el problema. Por eso caen en el engaño de las riquezas. Yo quiero ahora mostrarle todo el círculo que se forma en esto. La persona cree que el objetivo de su vida es tener placer, es disfrutar. Pero si usted mira todo esto, para todo esto, ¿qué cree usted que necesitan? Dinero. Lo que la mayoría, por aquí aparece tener dinero. Ese es uno de sus placeres. Pero, por ejemplo, si usted quiere comprar, necesita dinero. Si usted, su disfrute, su placer es ganar, entonces usted va a comprar números de la lotería, va a ver de qué manera sale ganando. Descubrir, dice, que quiere ir a descubrir un tesoro, quiere ir a descubrir algo nuevo, tiene que tener dinero para ir a hacerlo. Gastar, para gastar, ¿qué tiene que tener? Dinero. Dice, jugar, viajar, descansar. Fíjese que la gente hoy en día está sufriendo en la cuarentena. Pero no tendrían por qué estar sufriendo si sus placeres dice que es dormir. Hoy podrían dormir más que otras veces. Comer, podrían estar comiendo todo el día. Reír, y si se ponen a platicar con su familia y podrían reír. Comprar, no hay impedimento, usted puede mandar a traer por una de esas empresas de servicio a domicilio, ¿verdad?
ganar, usted puede ganar desde su casa, puede hacer transacciones bancarias, descansar, oír música, bailar. Todo eso lo podría estar haciendo en esta cuarentena. Pero ¿por qué están desesperados? Porque para todo esto necesitan dinero. Y entonces ese es el engaño de las riquezas. Ellos necesitan dinero y entonces por eso no están satisfechos en su casa. Por eso están tratando de desobedecer las normas y las leyes. Porque lo que quieren es dinero. Entonces ese es el engaño de las riquezas. Entonces, como ellos, su objetivo principal son los placeres, empiezan a codiciar ese dinero. Y como tienen esa codicia, ese afán excesivo de las riquezas, empiezan a ver de qué manera, sin importar lo que tengan que hacer, ellos se hacen del dinero. ¿Por qué cree que las personas se meten a cosas ilícitas? Porque ellos codician el dinero. Se recuerda que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces ellos empiezan a darse cuenta que si trafican con droga, obtienen dinero muy rápido y bastante. Que si extorsionan, obtienen dinero sin tener que trabajar y esforzarse. Y es otro el que trabaja para ellos prácticamente. Que si asaltan, solo es de sacar una pistola y robarle a otro todo lo que trabajó o lo que acumuló. Entonces, ahí viene la codicia. La riqueza los tiene engañados. Y entonces viene el afán. Los afanes de este siglo. ¿Por qué? Porque en este siglo, una de las características de este siglo es que usted vale por lo que tiene. Entre más tiene, según el mundo, usted es de mayor prestigio, de mayor respeto. Dese cuenta, estas personas, por ejemplo, los que se dedican al tráfico de drogas, ¿qué es lo que a ellos les gusta? Ir y meterse en un bar y pagar y que cierren ese bar y que solo los atiendan a ellos. ¿Por qué? Porque ellos se sienten superiores a los demás porque tienen ese dinero. Y no pensemos solo en los que cometen ilícitos. Hay personas que por eso trabajan hasta de más en sus oficinas. Hay personas que por broma les dicen que son trabajólicos, ¿verdad? No son alcohólicos, son trabajólicos porque han caído en un vicio. ¿Por qué? Porque creen que entre más trabajen, más van a tener y eso les va a dar un estatus y entonces van a poder venir y gastar y ganar y comprar y ese es el placer para ellos. Y lo que sucede es que, como ya vimos, ese solo es un engaño. Entonces caen en lo que dice Robert Kiyosaki en su libro de Padre Rico, Padre Pobre. Caen en la carrera de las ratas. Porque usted ha visto cómo mantienen a los hámster o a las ratas en una ruedita. Y ellos van corriendo y corriendo y corriendo y ellos creen que avanzaron mucho y están en el mismo lugar donde empezaron. Y las personas, cuando caen en esas codicias, vemos que lo que dice la escritura es que los vuelve infructuosos. Con esto voy a terminar porque ya tuvimos bastante tiempo del estudio. Los vuelve infructuosos. ¿Qué quiere decir infructuoso? Que no da fruto. En la epístola de Judas, en el capítulo único, en el verso 11 y 12 dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Eso ya lo habíamos leído antes, pero vamos a leer el otro verso. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua,
llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Aquí en Guatemala casi no se marca la estación del otoño, pero la estación del otoño es aquella estación donde se le caen todas las hojas a los árboles, solo quedan las ramas y los árboles se miran cafés porque solo el tronco está ahí, pero una de las características es que no hay fruto. Por eso Judas les llama a estas personas que se lanzaron por lucro en el error de Balaam, árboles otoñales y sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. En Tito capítulo 3 y verso 14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Se da cuenta que le decía yo que el dinero no es el problema. El problema es en qué lo usa, para qué lo usa, para qué lo quiere. Las personas están con un hambre por ese dinero y eso los lleva a hacer cosas malas. Pero aquí dice que aprendan los nuestros. Cuando Pablo le está hablando a Tito, le está hablando de los nuestros, los creyentes, los cristianos, a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El dinero, Dios se lo da a usted para que usted se ocupe de estos casos de necesidad. Fíjese que un versículo que les gusta mucho a las personas que predican el famoso evangelio de la prosperidad es aquel donde dice que tú prestarás, pero tú no pedirás prestado. Y ellos creen que eso es lo que va a pasar, que ellos van a tener una posición donde ellos van a lucrar con las personas. Les van a prestar, pero ellos ya están pensando en un interés, en que van a cometer usura. Le van a dar a alguien para que tenga, pero después se lo van a cobrar y le van a quitar hasta la cama de debajo de ellos. Pero aquí dice que el dinero, nosotros tenemos que aprender a ocuparnos de buenas obras para los casos de necesidad. El pastor lo decía en su mensaje el día domingo: ahora es cuando usted tiene la mayor oportunidad, porque ahora hay muchos casos de necesidad. Y por supuesto la palabra dice, primero ocúpese de los de casa, ¿verdad? Ocupémonos de los mismos hermanos de la iglesia. Pero sepa que si Dios lo está bendiciendo, si usted está teniendo, es para que usted haga buenas obras. Dios le da el poder y la habilidad para hacer riquezas, pero para que usted las utilice en buenas obras, porque si no lo utiliza en buenas obras, entonces usted está siendo sin fruto. Y ese es el grave problema. Los espinos eran esos afanes, esa codicia, pero que ahogaban a la palabra. Yo le dije que los espinos son competitivos, le quitan a la otra planta sus recursos. Fíjese que este mundo está tratando de dejarlos a todo mundo sin recursos. Usted ha escuchado que los países más poderosos y las familias más ricas están viendo de qué manera eliminan a los pobres. Se quitan a toda la gente pobre de encima, porque ellos quieren que todos los recursos sean solamente para ellos. Eso es ser sin fruto. Ahora, aplicado a lo que dice la parábola, es que cuando se oye el mensaje y se van, dice, yéndose, dice, los ahogan. Es un gran peligro, como le decía, personas que estaban congregadas y estaban orando, estaban leyendo la palabra, finalmente se van de la iglesia, se van de la congregación, porque ellos quieren hacer riquezas, y eso los vuelve sin fruto y ahoga la palabra. Amén. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos porque tú has estado con nosotros. Te pedimos que
nos ayudes a desarraigar cualquier afán, cualquier codicia, cualquier engaño de riquezas, cualquier búsqueda de placeres, Señor, y que en nuestro corazón realmente nosotros busquemos tu palabra y aprendamos a disfrutar de tu presencia. Tu palabra dice que a tu diestra hay delicias, delicias a tu diestra, Señor. Queremos estar en tu presencia, queremos aprender a disfrutar de estar en comunión contigo, que eso se vuelva en nuestro placer y que realmente aprendamos a depender de ti. Por eso dijiste tú que no debíamos estar afanados, sino que nuestras necesidades debían ser presentadas en oración, en ruego y en súplica delante de ti. Así que te pedimos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón cambien para no correr detrás del mundo, para no conformarnos a este siglo, sino ser transformados y estar en comunión perfecta contigo, aprender de ti y que tu palabra produzca fruto en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti, Señor. Amén.